tenés novio, pero ¿te interesaría tener uno de Argentina o de Latinoamérica? I don't think about it, but I think it would be a good experience. Ya arrancamos con el video, pero antes de eso te quería decir algo, cosa de que si no seguís viendo el video, para que sepas esto, si venís a Berlín tené cuidado con las estafas y con los timos en lugares turísticos. Acá saben que hay muchos turistas y se aprovechan. Yo pensé que a los latinos no había que avisarles esto, pero hace un rato conocimos a un colombiano que perdió 50 euros en una de estas estafas que te muestran cajitas y ponen una pelotita adentro y van sacando y tenés que adivinar dónde está la pelotita. Y es una estafa, o sea, están todos juntos, es un grupo y nunca se te ocurra poner la plata ahí. Porque sé lo que cuesta para un latino venir a Europa y perder 50 euros en uno de estos, que no es perder, te están estafando, te están robando. Es imposible ganar ahí. Así que si venís acá, estate atento, si ves este tipo de juego, no juegues, porque no es un juego, te están estafando. Y disfrutá de las cosas lindas, pero siempre atento, no te duermas de eso. Estamos en Europa, pero existe esto también. Pero perdón, no te quiero aburrir. Seguimos con el video. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, ¿dónde estamos? Hoy llegamos a Berlín. A Berlín, una ciudad hermosa, llena de historia, que tengo muchas ganas de recorrer. Y hoy no vamos a estar solos. Va a llegar una amiga de Anya de Ucrania, que en un rato ya se las vamos a presentar. Exacto, así que quédate con nosotros y no te pierdas ni momento de este video. Lo primero que hacemos en Berlín es tomar cafecito. Ya compramos un cafecito, mira qué lindo, muy lindo. Y ahora vamos a Alexanderplatz. Estamos yendo a la plaza de Alexanderplatz y mira que encontramos. Es una torre de televisión. Esa. Exacto. Ese edificio es muy popular en Berlín porque su altura es más alto de toda Alemania y es 368 metros. La gente puede subir con un ascensor allá arriba, esto es 203 metros, pero esto cuesta un poquito. Yo chequeé en internet y el precio del día de hoy es cerca 28-26 euros. Mira, encontramos un amigo de India. Repetime, can you say again what you say to me in the last World Championship? Yeah, I love Argentina because of the World Cup Championship. Yeah, and in the last World Championship, yeah. which was your favorite team? Argentina, of course. Argentina, of course. Have a nice day. Thank you. No vamos a subir a este torre de televisión. No. Es caro. Lamentablemente es caro. Bueno, estamos caminando y encontré un lugar y sé que a Anya le va a gustar. Vamos a ver. Ahora me toca a mí. Bueno, y acá estamos en la Alexanderplatz. Ya antes también es todo parte del Alexanderplatz, que se llama así por el zar ruso Alejandro I, que visitó Berlín en 1805. Y ahora estamos acá y vamos a ir a ver un reloj que está por ahí, que ahora le vamos a mostrar mejor. Pero cuando estábamos preguntando a la gente acá de Berlín cómo llegar, todos nos decían lo mismo, como que horrible el reloj, pero la gente lo filma, entonces los turistas vienen a perseguir ese reloj, pero que no les llama la atención. A la gente que es de Berlín ese reloj les parece
La cosa más para turistas. Wow, ese que, wow, qué reloj. No entendí nada. No sé, para mí no parece reloj, parece más a un calendario. Acá preguntamos a un chico qué significa este reloj y nos contó que en cada país se puede ver la hora exacta. Por ejemplo, ahora en Buenos Aires es ¿cuánto es? 6:30 de la mañana. Por eso se ve que los números van girando y va diciendo la hora que es en cada parte del mundo. Mira, qué en bueno. Buenos Aires es la misma hora que en Groenlandia. Vamos a encontrar Ucrania. Así que, ¿cuánto es? 11:30. Pero bueno, ahí entendimos lo que significa. Por eso el reloj es tan conocido. Muestra la hora de todos los lugares del mundo. Bueno saberlo. Nada, no es tampoco la gran cosa, pero si quieren venir a una escapada. No sé, para mí parece copada. Sí, queda cerca de acá de la torre de televisión. ¿Dónde está la torre de televisión? Ahí está la torre de televisión. Sí. Todo Así que está todo acá nomás. ¡Ay, qué copado! Ay, me encanta. Es una ratulla. Este es el ayuntamiento. Mira, justo se casaron. Mirá, se casaron, gente. Métanle emoción, carajo. Cuánta emoción. Claro, ¿dónde está el arroz? Mi amiga ucraniana. ¿Dónde? Ya llegó a Berlín, pero no veo. Mira qué solcito. Bueno, y acá atrás mío está la Catedral de Berlín, o el Berliner Dom, que es una catedral que se construyó en 1905, luego en la Segunda Guerra Mundial se destruyó toda, y esto lo que estamos viendo es una reconstrucción. Así que nada, les queríamos mostrar esto, no vamos a entrar, queremos aprovechar del día que estamos muy contentos, que tenemos solcito, que no hace tanto frío, eso para Alemania es una bendición. Así que no queremos estar tanto tiempo adentro de museos o de iglesias o catedrales, así que vamos a seguir recorriendo y mostrándote las calles de Berlín. ¡Vamos! Ay, qué fachero. Bueno, y acá estamos afuera del Museo de Arte Griego, creo que era, y qué más, no me acuerdo, pero estamos acá afuera y se ven estas estructuras que tienen marcas de balas de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que leí antes de venir y recién entré a preguntar a ver si era realmente eso o es marketing, pero no, me dijeron que no, que realmente las balas están ahí, o sea, no hay más balas, están las marcas de las balas para recordar la guerra, para que la gente no olvide la guerra, porque eso no ayuda a nadie. Claro, no se olvide y no se tiene que olvidar, y tiene que quedar claro que las guerras no son buenas para nadie. Es más, Alemania fue uno de los países, o el país que motivó la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los que más perdió. Así que, nada, para no olvidar eso. Sí. Y la cosa buena que hoy tenemos un tiempo tan lindo, con tanto sol, que no estoy acostumbrada a recibir tanto sol en Alemania. No, esto es increíble, increíble. Increíble, pero me encanta. Bueno, acá cerquita de la catedral tenemos el Museo de Arte, ¿cómo se llama? Viejo Museo de Arte. Arte Nacional de Berlín. O algo así, pero está muy lindo, tiene toda una estructura, mira la estructura que tiene. Wow. Muy lindo, sí, Como en y Grecia. vimos mucha gente sacándose fotos también, porque la verdad que está muy lindo. Mira, mi amor, este es un laberinto para vos, que sos chiquitita. Bien feo, tengo miedo. Ese para vos.
Este museo se llama Museum Insel, que significa Museum con o de islas, y es en UNESCO. Está protegido de UNESCO. Todas estas escuelas están protegidas de UNESCO. Yo cuando me saco la remera estoy así igual. Che, bueno, sí, ahí fuimos al museo este. O sea, entramos nomás un ratito. Sale la entrada normal 12 euros y reducida a 6 euros. Que si sos estudiante, si sos menor de 18, si sos muy grande. Los datos específicos los van a encontrar después acá abajo. Pueden ir directamente a la página web del lugar. Que la verdad que parece que está bueno. Pero como es nuestra primera vez en Berlín, queremos aprovechar a ver la ciudad. Y el único museo que vamos a intentar ir es el de la topografía, el del horror o algo así. Queremos recorrer las calles, más ahora que no está lloviendo, que no hace frío. Queremos aprovechar a recorrer las calles, porque no tenemos tanto tiempo. Pero este museo se veía muy prometedor. Así que si venís con tiempo, te recomiendo que te fijes. Ahí llegó nuestra amiga Catalina. Cata. Para nosotros, Cata. Katruś. Katya es mi amiga de Ucrania y con ella estaba estudiando en la misma universidad y también trabajamos en un trabajo en una empresa LG. Cata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Esta vez todo Le vamos a estar español. explicando un poco de español durante este viaje, pero estamos muy contentos que esté acá con nosotros. Bienvenida, Cata. Bienvenida, welcome. Welcome. Ahora le vamos a preguntar a Cata a ver qué palabras sabe en español. Mi llamo Katerina. La lámpara, madre, padre. Una lámpara, padre, madre. Y lo más importante, Yes, it's the most important. Boludo. Hola. boludo. Gracias. ¿Cómo estás? Oh, perfecto, estás lista. Bien, bien. ¿Estás lista? Muy bien. Y acá, Cata, me preguntan desde Argentina si tenés novio. Do you have a boyfriend? No, I don't have. No tenés novio, pero ¿te interesaría tener uno de Argentina o de Latinoamérica? Would you like? I don't think about it, but I think it would be a good experience. Мисочка под фрукты сделана с такого же Fruta. Это моя первая ассоциация. Понял? Póñala es. Sí, entiendo. Ya понимаю. Молодец, супер. Красавчик. No tengo ni idea de qué dijo. Y bueno, acá atrás mío está el Checkpoint Charlie, que era uno de los puntos donde la gente pasaba de Berlín del este a Berlín del oeste, cuando Berlín fue dividida luego de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1961 se creó el muro de Berlín, tan famoso, y se podía cruzar por puntos específicos. Este era uno de esos. Se llama Checkpoint Charlie, no por alguna persona en particular, sino porque los diferentes puntos estaban ordenados de A, B, C, D, E, y para evitar errores de comprensión, decían el Checkpoint Charlie, entonces era el C. Pero bueno, vamos a ver qué tal un poco, a ver si vale la pena venir hasta acá. Hay un museo también
Así que vamos a acercarnos, vemos que hay mucha gente. Acá estamos esperando, tenés que hacer cola para sacarte una foto de la cantidad de gente que hay. Pero sí es muy loco que acá durante 28 años, desde 1961 hasta 1989, estaba todo tapado esto. O sea, acá ahora está todo libre. 28 años. 28 años. Muy loco. Cata no está entendiendo nada. Sí. ¿Sí? No importa, vamos a poquito. Bueno, recién salimos del Checkpoint Charlie. La verdad que está bueno por la historia que tiene. No sé si entraría a los museos y todo eso, capaz me miraría un video más que nada. Pero está bueno verlo si pensás todo lo que significó en la época. Porque en sí, si no el lugar lo que está ahora, la verdad que es bastante tranquilo. Y además no es el original, es una réplica. Pero es todo lo que simboliza lo que está bueno. Así que creo que es una visita que tendría que estar en tu recorrido si venís a Berlín. ¿Sí? Lindo. Bien. A ver, ¿cuál compramos? ¿Este? Ah, ¿qué? Creo que se puede alquilar. Drive Free, sí, creo que se pueden alquilar los autos. Para hacer un tour. Claro, mirá. Mira qué precios. No. Para 1 hora y 15 minutos, 59 euros. Por persona. Por persona. Qué locura. Para 2 horas y 15 minutos, 89. Ah, pero igual somos todos menores de 18 acá. Sí, todos los autos viejos, all the old cars, and then this one. Retro. Yo quiero dar una vuelta. Ya, want this one. Esto para llevarle a Cuac, cuac. tu mamá. De souvenir. Mira qué bueno que estén. Está bueno igual, son raros. A ver si encontramos alguno. Este está vestido de alemán. No sé, tan bueno, mira que están zapatitos. No estoy segura si vale la pena. Acá nosotros vemos un globo más grande en el mundo. Cuenta 30 euros entrada. No creo que vaya. ¿Por qué hay tantos helicópteros? 1, 2, 3. Plata. ¿Dónde está el otro? ¿Se escucha otro por allá? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Quizás son porque está Zelensky. Hoy vimos que hoy, justo el día que estamos acá, está Zelensky, el presidente de Ucrania, está acá en Berlín. Así que papá, por eso es tanto Vamos a helicóptero. encontrar judíos asesinados de Europa en Berlín es un campo de 2.711 estelas de hormigón de diferentes alturas, un lugar para recordar a las víctimas del Holocausto. Su diseño busca transmitir sentimientos de desorientación y reflexión. Miren dónde estamos. Ahora estamos en la puerta de Brandeburgo. Sí, uno de los lugares más históricos y más reconocidos de Alemania y de Berlín, construido en 1791. Esta puerta es histórica y tiene muchos momentos históricos, desde Napoleón, que pasó por esta puerta y se la quiso llevar, hasta, bueno, la Alemania nazi con Hitler haciendo desfiles por acá. Antes era una antigua entrada a la ciudad de Berlín y nada, hoy podemos disfrutar de este hermoso lugar porque la verdad que es muy lindo. Y también turístico, hay un montón de gente. Está lleno de turistas. Si vienen acá, cuiden sus cosas. Y su plata. Yo sé que si son latinos ya deberían saberlo, pero por las dudas.
Ahora llegamos al Bundestag. Es un edificio de parlamento lo más popular y visitando en toda Alemania, en toda Europa. Sí, hoy está un poco transcurrido, un poco, ¿cómo se dice? Concurrido. Transcurrido. Hay mucha gente, lo que quiero decir, porque hoy está Zielinski acá, está también Olaf. Entonces, Por nosotros, por eso. Claro, pensamos que era por nosotros, la cantidad de policía y helicóptero, pero no, claro, es porque están reunidos hoy acá. Se puede subir a esa cúpula de cristal, atrás, que ahora la vamos a mostrar mejor, pero tenés que reservar con tiempo. Tenés que reservar con tiempo porque si no, no tenés más lugar. Pero lo buena noticia es que es gratis, no tenés que pagar, solamente hacer una reservación, pero, o sea, un día antes o 1 o 2 semanas antes, tenés que chequear. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, when you hold me, all of this will go away. Bueno, y hace un rato ya que estoy acá solo, disfrutando un rato de la vista, pensando. Dejé a las chicas solas para que se pongan al tanto un poco y yo también disfrutar un poco recorriendo la ciudad solo. Y la verdad que es algo muy loco estar en un lugar, una ciudad como Berlín, que nada, que la estudié en la secundaria, cuando toda la Segunda Guerra Mundial y el muro de Berlín, la Guerra Fría. O sea, estar en una ciudad con tanta historia, con tanta cultura, la verdad que es increíble. Estar, yo que vengo de un pueblito y estar de repente en una ciudad tan grande, con tanta locura, tanta gente diferente, la verdad que es increíble. Es increíble. Es una ciudad totalmente recomendada, que vengas a visitarla, a conocerla, pero claro, para venir acá tenés que tener la mente abierta. O te vas a acostumbrar cuando vengas acá. Esto no es lo que estamos acostumbrados en los pueblitos chiquitos de Argentina. Acá tenés gente con el pelo verde, con el pelo azul, no sé, lo que vos quieras. Que te puedas imaginar que no es en la regla, lo tenés en Berlín. Pero me parece algo muy lindo, que cada uno se expresa como quiere y es como quiere. Así que nada, a seguir disfrutando y seguir recorriendo esta ciudad. Ya te mostramos más. ¡Chao! ¡Chao! Tenemos hambre, por eso llegamos a un kebab para comer algo. Y si quieren saber, el kebab acá cuesta, con carne, cuesta 8 euros. Bueno, y ahí estamos comiendo un kebab antes de ir a un barcito a tomar algo para tener la panza Llenos y La contentos. panza llena, sí. Y Ana y Katas están llenos y contentos. Y me pareció bien. Teníamos con Cata un montón de hambre por eso. Bienvenidos al segundo día. Algo interesante y muy raro fue venir en este barrio, en este lugar. Yo vengo de Lima, Perú. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir en Berlín con el muro? Una película, porque eran dos mundos diferentes, el día y la noche.